El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. A que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le devuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, tanto como la lectura que acabamos de escuchar y el Salmo, nos centran directamente en la verdadera justicia. De hecho, en este mundo relativista, nosotros tenemos que comprender bien el verdadero valor, la esencia y la naturaleza de la justicia que no está en nosotros. Para saber cuál es la verdadera justicia, tenemos que mirar a Dios. Tenemos que ponernos frente a su esencia misma, su naturaleza misma, y frente a lo que Dios quiere darle al hombre, lo que Dios busca para el hombre, que es su salvación. Antes nos lo enseñaban en una fórmula muy sencilla, que vivíamos para darle gloria solamente a Dios y para la salvación del alma, de las almas. De hecho, muchos de nuestros padres y abuelos vivían en torno a eso. Es la verdadera justicia. La verdadera justicia es la que le da el verdadero puesto a Dios en el corazón humano, y el que le da el verdadero puesto al prójimo en el corazón de Dios. No es otra cosa diferente. Hoy se habla de muchas justicias porque nosotros podemos pensar que la justicia es esto o aquello porque a nosotros nos parece así, y eso se llama subjetivismo. Para poder detectar la verdad de la justicia, tenemos que mirar siempre al Evangelio, conocer muy bien el Evangelio, conocer, como dirá San Ignacio de Loyola, verdaderamente a nuestro Señor, sus sentimientos internos, para saber cuál es la verdadera justicia. Hoy el Señor Jesús está hablando en torno precisamente al malvado, que es injusto, y que dentro de esa injusticia se aprovecha del que busca la justicia. Entonces se aprovecha de él pegándole. Y el Señor está diciendo: si a ti injustamente te pegan, no repliques, ni tampoco resistas, pon la otra mejilla. Si te tratan injustamente, si alguien te demanda en juicio injustamente por una túnica, entrégale todo el vestuario. Si alguien te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio porque te está explotando injustamente, camínale 2000 pasos. El Señor nos está invitando a superar la injusticia con la generosidad. Y Cristo lo hizo. Es que Él es el verdadero ejemplo de esto. Todos los reproches, calumnias, maltratos que recibió el Señor y que recibe aún de nosotros son injustos. Que nosotros caigamos en el pecado y que el pecado desprecie, maltrate
lleve otra vez nuevamente al juicio al Señor, a su pasión, a su muerte, porque eso es lo que hace nuestro pecado, matar al Señor. Injustamente, Él lo que hace es volverse a entregar, a donar, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los verdaderos asesinos de Cristo hoy no son en realidad las autoridades judías, son las infidelidades nuestras, son la búsqueda de nuestro propio ego, de nuestros propios quereres. Somos los verdaderos asesinos del Señor. Y por eso San Pedro en su primer discurso no se puso ahí a sobarle con un discurso, con una gramática ambiental a los que les predicó en el primer anuncio donde habían gente de toda clase, y dice: ustedes mataron al Señor. Y yo vengo a anunciarles eso. Es muy doloroso que hoy dentro de la iglesia nosotros nos estemos buscando tanto justificarnos a nosotros mismos y hasta justificar el pecado en nuestra vida. Eso es aberrante. De las cosas más espantosas a las que hemos podido llegar dentro de la vida cristiana ha sido precisamente a eso: justificar el pecado dentro de nuestra vida, cuando el pecado lo que hace es rechazar al Señor, despreciar su amor, rechazar su misericordia que sostiene en todo momento, rechazar su justicia. Y todo el que defiende el pecado en la propia vida está matando al Señor. Pero es mucho más admirable aún la paciencia del Señor. El Padre, como siempre lo hemos escuchado, desearía de una vez venir a hacer justicia. Y como nos lo recordó Fátima, la aparición de Fátima publicada por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ahí están estos secretos publicados por la Iglesia misma, el ángel que es el ángel de la justicia, con su espada de fuego, la tenía dirigida hacia la tierra, donde salían llamaradas de fuego para incendiar el mundo, y mientras salían esas llamaradas, el ángel decía: penitencia, penitencia, penitencia. Porque en verdad es el amor de Dios que ya no soporta más tanta maldad, tanta crueldad con su Hijo. Pero estaba allí Nuestra Señora, postrada ante Dios, pidiéndole más tiempo. ¿Y de quién aprende la Virgen eso? Lo aprende de Cristo, que sigue teniendo paciencia y a quienes le golpeamos una mejilla nos pone la otra. Y a quienes lo ultrajamos y cuando venimos a los sacramentos, no solamente le reclamamos la túnica, sino que Él también nos entrega el manto. Cristo ya no tendría que seguir padeciendo más por nosotros después de lo que ha hecho. Pero nos hemos vuelto tan insensatos de corazón, tan insensatos. A mí me da mucho dolor, de verdad, como sacerdote, ver que dentro de la iglesia los mismos íntimos del Señor defendemos en la vida del ser humano lo que más lastima al Señor. ¿Cómo es posible que haya sacerdotes que defiendan el pecado en la vida de un hombre, de una mujer, cuando es lo que asesina al Señor, lo que lo estropea, lo vuelve nada, lo humilla, lo maltrata? Porque a Cristo no lo maltrataron esos soldados romanos, lo maltratamos nosotros con nuestro pecado, con nuestros pecados mortales, con nuestras infidelidades. Pero lo más grave de todo es que haya dentro de la iglesia ministros íntimos del Señor, que defendamos esas traiciones, que defendamos esas crueldades. Yo nunca lo he podido entender, nunca, desde que conocí al Señor. Porque somos injustos con Él. Pero eso sí, reclamamos una falsa justicia para nosotros. Y el Señor sigue entregando el manto.
no solamente pide, no solamente recorre 1000 pasos, sino 2000. Los primeros cristianos ya estaban esperando la parusía del Señor, porque era inminente. En cualquier momento se podía manifestar el juicio de Dios. ¿Qué es lo que trae la parusía del Señor? El juicio universal. Lo anhelaban, lo pedían. Era una súplica en la liturgia. Tanto que San Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses diciéndoles: prepárense porque en cualquier momento puede aparecer. Y una mala comprensión de eso llevó a tomar una actitud diferente a lo que implicaba, que era la preparación del corazón, y la gente creyó que era prepararse externamente. Entonces comenzaron a construir refugios materiales, comenzaron a equiparse con una cantidad de bienes materiales creyendo que era eso, otros a volarse para algún lado, a esconderse. Y San Pablo tiene que escribir la segunda carta y decir: no es así. No hagan atención a falsas profecías. Lo que está pidiendo Dios es la preparación del corazón, esa ausencia de pecado en el corazón, esa ausencia de infidelidad, esa obediencia interior a Dios, esa ausencia de rebeldía en el corazón. Y llevamos más de 2000 años y no le entendemos al Señor. Pero era que ya estaba por venir. Y quería todo preparado, quería los corazones preparados para que no nos condenáramos y nos salváramos. ¿Saben qué es lo más terrible que hace el pecado en el alma? Que nos vuelve ciegos. Y una persona ciega no es que no vea. La ceguera espiritual no es un impedimento para ver. Es que el ciego ve muy mal, comprende muy mal las cosas, entiende muy mal las cosas. Y por eso este evangelio en realidad nos invita a seguir el mismo ejemplo que vivió nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a la maldad, frente al que nos trate injustamente? Despertar la compasión, no igualarnos. No podemos igualarnos. Hay que despertar la compasión, y una de las vías de compasión en estos tiempos es la denuncia del pecado. Si nosotros rehusamos a denunciar lo que está matando al ser humano y está maltratando a Cristo, nosotros no somos compasivos. No puede haber una persona más cruel que le diga a otra: siga haciendo lo que la está destruyendo. Si usted se siente bien, lo importante es que se siente bien. Qué paternidades y maternidades tan terribles las que se ven hoy dentro de la vida cristiana. Una mamá que llega su hijo a su casa con su noviecita y va y se encierra en el cuarto con ella y dice: yo para qué le voy a decir, lo importante es que se sienta tranquilo y hay que evitar polémicas. Es mejor que reine la paz en esta casa. ¿A precio de qué? ¿De que su hijo caiga en la tentación de la lujuria del pecado? ¿O que esos dos caigan en el pecado? Eso es pura alcahuetería, eso no tiene nada de compasión y de amor. Nada. Eso es muy cruel. Si yo sé que si mi hijo se compra una pistola y es un peligro y se puede matar con ella, para evitar conflictos y problemas, pues que se la compre. Cuando nosotros dejamos de denunciar el pecado y de llamar a la gente a la conversión, estamos haciendo eso, dejando que el ser humano se autodestruya. ¿Y qué quiere decir eso? Que no nos importa para nada. Lo importante es que no me vea como un enemigo en esta tierra, eso es lo importante. Si se condena, que se condene. ¿Qué importa? Con tal de que yo esté bien en esta tierra, no importa. Y eso lo estamos viviendo hoy dentro de la iglesia.
Miren, hay discursos, o más bien pastores que no toleran que en los discursos, en las predicaciones haya llamado a la conversión. Eso ya pasó de moda. Estamos en otro tiempo, el tiempo del amor. Un amor que lo admite todo. Un amor que aprendió a vivir con el pecado. Un amor que aprendió a vivir con la maldad. ¿Será eso verdadera justicia con el prójimo? Eso es muy cruel. Si toda la vida hemos escuchado en la palabra de Dios que el pecado nos lleva a la condenación, y lo escuchamos en el magisterio de la iglesia, en la tradición de la iglesia, ¿yo cómo puedo quedarme tan tranquilo cuando veo a una persona en el error, en la maldad y en el pecado? Mientras yo esté bien, no importa que se pierdan los demás. A nosotros no nos puede tranquilizar lo que está pasando hoy en el mundo y dentro de la iglesia. Miren a dónde llegó este rey tan terrible. Le pide a Nabot que le entregue su viña porque se encaprichó y tenía que ser esa viña. Un hombre egoísta que solo piensa en su propio interés y no sabía que esa viña de Nabot era la que lo vinculaba más directamente con Dios, y por eso Nabot no se la podía entregar, porque era una heredad de sus padres. Y cuando los padres heredaban la tierra, y sobre todo estaba dentro de la tierra prometida, significaba que eso tenía un vínculo religioso con Dios, y entregarla o venderla era hacerla infiel a Dios, y Nabot no quiere serle infiel a Dios, porque eso hacía parte del precepto. Y Nabot no entrega la viña. Y al rey Ahab no le importa si es fiel o no es fiel a Dios, poco le importa. Él quiere satisfacer sus propios caprichos y por eso me la tiene que entregar. Y como no se la entrega, se pone triste, porque una persona envidiosa y celosa es así. Cuando una persona vive de la envidia y de los celos como el demonio, que se llenó de celos frente a Dios y de envidia, y su tristeza era no tener lo que tenía Dios. Y eso le pasó a Ahab. Se dejó llevar de los arrebatos del celo y de la envidia, y el malvado es así. El malvado en su interior solo vive envidiando y teniendo celos de lo que tienen los otros, y no disfruta lo que Dios ha hecho en él. Nabot ni le va ni le viene lo que está pasando con Ahab, es el rey. Está feliz con su pedacito de tierra, porque lo ve como un don de Dios, un regalo de Dios. El envidioso y el celoso jamás percibe las bondades de Dios en su vida, solamente está mirando para afuera a ver cómo le va al otro, pero para ver cómo le pone zancadilla y tropiezo, y a ver si algún día yo podré hacer lo que hace el otro. Y eso nos pasa hasta con los bienes espirituales. Eso es muy peligroso, porque eso termina dañando el corazón. Ustedes saben que por envidia entró el mal al mundo, y por envidia Satanás se corrompió, porque en vez de ponerse a admirar la bondad, la grandeza de Dios, se puso a admirarse a sí mismo y vio que le faltaba lo que a Dios le sobraba, y quería ser, y por eso dijo: ¿quién como yo? Pues eso le pasó a Ahab, y Nabot es el ejemplo de Cristo. A Cristo no le importa entregar túnica y manto, no le importa recorrer 2000 millas, porque Cristo no vive para esta tierra,
vive para una mansión más grande, que es la del cielo. Cuando uno vive para la vida eterna, la persona que vive para la vida eterna, vive libre de todas las amarras de este mundo. El que vive de este mundo y para este mundo, y solamente se alimenta de corrupción, es la persona que jamás se puede ilusionar con las cosas eternas, sino con estas de la tierra. Por eso nuestra salida siempre es el Señor. Y no dejemos de buscar al Señor en este tiempo. Y si nos piden que entreguemos hasta la propia vida injustamente, entreguémosla, porque no hay ningún problema. El Señor, a quien pierda su vida por Él y por la salvación de los hombres, se la va a entregar en el cielo. Pero el que se busque a sí mismo en esta tierra, se va a perder la vida eterna. Por eso a nosotros no nos debe importar hasta que nos quiten la buena fama. No hay problema. Mientras sea por seguir al Señor, no hay ningún problema. A nosotros no nos puede dar miedo la calumnia. No nos puede dar miedo eso. Si es por seguir al Señor y por ser fiel a la verdad del Señor y por la salvación de las almas, no importa perder todo eso. Hay que entregarlo. Por eso dice el Señor, no resistan. No resistan. No se pongan a defenderse. No pierdan el tiempo haciendo eso. Háganlo con alegría. Si a nosotros nos van a quitar lo poco que tenemos materialmente, si es que lo tenemos, que deberíamos no tener ya nuestro corazón en nada material, que se lleven todo. Que si este gobierno, por ser cristianos y por ser fieles al Señor, nos va a quitar todo, hay que entregárselo más rápido. Entre más rápido nos lo quite, mejor. Nos hace un favor muy grande. ¿Quién es el que anda angustiado y preocupándose? El que tiene su corazón puesto en los bienes de la tierra. El que tiene su corazón puesto en el cielo, no le importa. Por eso dice el Señor, no resistan al malvado. No se pongan a pleitar por cuidar cosas materiales. Mi papá siempre me decía, mijito, uno nunca se lleva nada. ¿Para qué apegarse a las cosas materiales? Es verdad. ¿Qué es lo que tanto cuidamos nosotros en esta tierra? ¿Y para qué lo cuidamos? Cuidemos la fidelidad con el Señor, como Nabot. Cuidemos la vida de gracia en nuestro corazón, como Nabot, como Cristo que cuida la unción que le ha dado el Padre. Eso sí hay que cuidarlo. Y si nos toca perder la vida y todo por cuidar eso, lo perdemos. Si nos toca quedarnos solos, si no nos entienden y no nos comprenden y nos rechazan, no importa, con tal de serle fieles al Señor. Por eso el Señor dice, entrega, no te pongas a replicar, entrega. Entrega, tú entrega. Es que no me tuvieron en cuenta, voy a hacer esto a ver si me tienen en cuenta. Es que como nunca hagamos eso es una pérdida de tiempo. Porque eso lo hace el que vive para sí mismo, no para Dios. Nosotros debemos hacer cosas para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. A nosotros no nos debe importar nada. Nosotros los hijos y las hijas del Fiat, en nuestras constituciones tenemos un fin de nuestra vida vocacional. Bueno, en realidad son 3, ¿sí? Que es la gloria de Dios, bien de la iglesia y salvación de las almas. Por eso un hijo del Fiat o una hija del Fiat, que no lo afecte lo que está pasando en la iglesia hoy, está en la olla. Sí, está perdido de la verdadera identidad vocacional nuestra. Porque la iglesia, por nuestra entrega, es una competencia particular para nosotros. Y para todo hijo de la iglesia debería ser eso, no solamente para nosotros. A nosotros no nos debe importar nada más, ¿sí? Es como en el matrimonio, que tiene 2 fines: la procreación
y el amor unitivo. Claro que algunos malinterpretan el unitivo, creen que es entre ellos dos, o no, son los dos para unirse más a Dios, ¿sí? Algunos viven el matrimonio de una manera más pagana, netamente pagana, y por eso andan buscando psicólogos y actitudes para vestirme así, comportarme así. No, no, no. Eso es de santidad, de unión con Dios, porque la vida matrimonial es la expresión más real en esta tierra de la unión de Cristo con la iglesia. Y cuando la iglesia está plenamente unida a Cristo, cuando ya está revestida de Dios. Mientras a la iglesia les falte revestirse de la belleza de Dios, todavía no se va a poder unir totalmente a su esposo. ¿Por qué? Porque su esposo, que es Cristo, está revestido ¿de qué? De la belleza de Dios, en su totalidad. Y por eso la iglesia está en un camino de purificación. Y por eso el matrimonio debe ser expresión. Pero ¿qué son muchos matrimonios hoy? Me decía una esposa, padre, es que estamos a años luz de lo que es verdaderamente el matrimonio. Sí, porque lo hemos paganizado. Y porque nosotros mismos, los ministros, nos hemos prestado para eso, para paganizar lo sagrado. Nosotros somos del cielo y estamos llamados a la vida eterna. Ojalá nuestros hermanos del purgatorio nos pudieran hablar y contarnos por qué están allá, y por qué viven lo que viven allá, y por qué están sufriendo, y por qué desearían venirse mejor a sufrir a la tierra que sufrir allá. Me decía una vez un sacerdote, padre, ¿sabe qué anhelan los santos? Haciendo como una comparación, todo ejemplo cojea, lógicamente, con la verdad misma de Dios, ¿sí? Pero decía, padre, ¿sabe qué nos envidian los santos a usted y a mí? Dice que nos tienen que envidiar a nosotros si ya tienen a Dios. Que usted y yo todavía tenemos la oportunidad de humillarnos más en esta tierra. Y si ellos pudieran venir a la tierra, se humillarían más y más por el nivel de gloria que hoy experimentan en el cielo gracias a las humillaciones que acogieron en esta tierra. Eso es como el que compra un campo y resulta que le estaban vendiendo 100 hectáreas y dijo, no, yo solamente voy a comprar 20 porque yo no sé si esto sirva o no sirva. Y cuando compra las 20 se dio cuenta que es un campo muy fecundo y dice, yo por qué no compré las 100 y ya va a comprar las otras restantes y ya no, ya las vendieron. Y con las 20 que con la poca tierra que compró, se pone a mirar al que compró. El que compró 20, el otro compró 80 y se pone a mirar al que tiene 80 y dice, véalo cómo prospera. Si yo lo hubiera comprado todo lo que nos perderemos nosotros en la eternidad si no vivimos una vida generosa en esta tierra. No nos acomodemos a la injusticia del mundo. Los santos unos más, otros menos. Cuando eran ofensas a ellos mismos, que tenía que ver con ellos, con su fama, todo eso, no se defendían. Pero cuando eran las ofensas a Dios, se ponían como un tití. Hay que ver al Padre Pío, cómo a uno de sus dirigidos espirituales lo cacheteó delante de la gente. Y hoy es santo. Y el Padre Pío vivía en el amor. A algunos no les gusta eso, ¿sí? Les gusta tijeretear al Padre Pío, solamente algunas cositas, pero era un hombre celoso por las cosas de Dios. ¿Por qué este hombre comenzó a calumniar a un obispo? Él no sabía si era verdad lo que estaba calumniando y le dije, cállate. ¿Cuántas veces nosotros caemos en juicios temerarios frente a las personas? Sin tener la verdad de los hechos objetiva, y ya hacemos esos juicios injustos.
Si ustedes supieran el daño tan terrible que eso le hace al alma. Cállate que tú no sabes nada, le dice el Padre Pío. Nosotros tenemos que vivir en la verdad, porque la verdad hay que protegerla. Hay que ver lo que hizo Cristo en el atrio del templo, cómo comenzó a volcar las mesas. Y es el amor mismo, pero las volcó, no es un género literario, porque era la casa de su Padre. ¿Cómo deforman el culto a Dios? ¿Cómo se atreven a hacer eso? Cuando era defender a Dios y la honorabilidad de Dios, hoy volcó las mesas. A los fariseos les hablaba fuertísimo, porque estaban enseñando cosas erróneas acerca de la fidelidad a Dios. ¿Cómo se pondrá el Señor con nosotros cuando enseñamos cosas erróneas? Somos, con nuestras enseñanzas erróneas, llevamos a la gente al pecado, a la maldad. Eso lastima mucho a Dios, y Él dice: ay del que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le amarraran una piedra de molino y se la colgaran al cuello. Y son palabras de Cristo mismo. La deformación espiritual, la deformación moral, la deformación de fe que hoy hay en la iglesia es terrible. Y muchas veces muchos de nosotros somos réplicas de eso. Al fin de cuentas, todos vamos a terminar en el juicio del Señor. Y esto no nos tiene por qué entristecer ni asustar. Nos debe alegrar, porque va a ser un juicio en la verdad. Y si vivimos en la verdad, no nos tiene por qué desanimar. Si hoy nosotros estamos buscando la gloria de Dios en todo y estamos buscando la salvación de las almas, no nos tiene por qué afectar el juicio de Dios para nada. ¿A quién lo afecta, lo desanima o lo asusta? A quien no está viviendo una vida en el Señor. Y claro que lo va a desequilibrar. Eso es cierto, porque no vive en la verdad. El que vive en la verdad del Señor no se tiene por qué atormentar, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Pero el que vive en la mentira se atormenta. Y por eso hay gente que se desespera. Por eso hay gente que se llena de pánico cuando se pone a pensar en la muerte y porque sabe que le viene después de la muerte, el juicio, porque no está viviendo según la verdad de Dios. Y es que eso se experimenta en el corazón. A usted pueden venir a decirle 100,000 a decirle a usted en nombre de Dios que se va a condenar, y si usted ya llegó a la experiencia de la verdad de Dios en su corazón, eso no le hace nada. Puede escogerse el diablo a toda la gente herida y dañada en el mundo y venir a decirle a usted que usted está en el error. Y si usted está en la verdad del amor de Dios, le va y le viene, sí. Lo que alcanzaban los santos, unos más otros, que era la imperturbabilidad. Venían, en el tiempo de la herejía arriana, venían los arrianos y los que vivían en ese error a decirle a los santos que ellos estaban en el error y que eran justicieros y que se iban a condenar y que le tenían que... Así predicaban los arrianos y hablaban del amor de Dios. Todo el que está en el error dentro de la iglesia, eso sí, utiliza a Dios para defenderse, para defender su injusticia. Y los santos en el corazón encontraban la paz rápidamente, como el salmista: Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos, haz caso de mis súplicas, Rey mío y Dios mío. Es que quien vive en Dios sabe por dónde va y por dónde debe ir. Y no le importa lo que piensen externamente. El que todavía no ha llegado a la experiencia del amor de Dios se atormenta, se le atormenta la vida. Porque San Pablo lo dice claramente: nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios.
A usted puede venir el demonio disfrazado de la Virgen a decirle que se va a condenar. Que lo hacía también con los santos, sí. Para hacerles entorpecer el camino de fidelidad a Dios. Y los santos se daban cuenta inmediatamente, sí. Entonces a nosotros nada nos puede separar del amor de Dios. Debemos vivir en la verdad. Y este es un tiempo muy lindo porque dice el Señor, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, condenen como condenen, ajusticien como ajusticien, señalen como señalen. La verdad los hará libres. Y por eso dice San Juan, hay que alcanzar la plenitud del amor, porque el amor pleno echa fuera el temor. Y nosotros tenemos que alcanzar esa libertad en el Señor, porque el único que nos da la verdadera libertad es el Señor. Y esa libertad se alcanza huyendo del pecado, fastidiándose con el pecado, odiando el pecado, alejándose del pecado. Viviendo en el pecado no se puede alcanzar esa libertad nunca, nunca. Y sería bueno volver a repasar los capítulos 6, 7 y 8 de San Pablo a los romanos para darnos cuenta cómo es la vida verdaderamente en el Espíritu, cómo es la vida en Dios. Sería bueno repasar la primera, segunda y tercera carta de San Juan para saber cómo viven los hijos de Dios. Sería muy bueno volver a hacer memoria de los evangelios que nos muestran la verdadera vida y conducta de Cristo y del cristiano. Sería bueno aferrarnos al catecismo de la Iglesia Católica y no escuchar tanto cuento falaz por ahí poético, de falsas caridades, de falsa fe, de falsa esperanza y de falsa vida cristiana. Sería hasta bueno retomar el libro de Benedicto XVI, el libro póstumo, que además es muy corto, donde dice qué es verdaderamente el cristianismo, para no dejarnos llenar de caricaturas y fábulas que han deformado la vida cristiana, la vida católica, la vida de fe y la vida de gracia, para que no nos dejemos meter cuento y amemos al Señor con todo nuestro corazón. Luchemos por la justicia de Dios, por el derecho de Dios, que es su gloria y que es la salvación de las almas. A nosotros nada nos debe mover, nada más que eso, la gloria de Dios y la salvación de nuestros hermanos. Ahí está la verdadera fuerza de la caridad, la verdadera identidad de la caridad, la verdadera identidad del amor, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Dios te